Eh, Azucena Campos. Hermano Rogelio, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la Hermano Rogelio, bienvenido. acogida y muchas bendiciones para ustedes, que estén muy bien. Amén, amén. Buenas tardes, Estamos. hermano. Bien, vamos a dar inicio, hermanos. Ya estamos en la hora, 4:02. También bienvenida la hermana Azucena y vamos a comenzar. Eh, Vamos a pedirle al hermano Jorge Figueroa Y si nos puede guiar con la oración, hermano, por favor. Claro, hermano, claro que sí. Gracias. A ver, hermano, vamos a orar. Padre Santo, Padre Justo, Padre amado, he aquí sus siervos, Padre. Hemos entrado en estos momentos a escuchar una porción de su palabra que trae de hermano Mario, lo cual se lo agradecemos por esas bendiciones, Padre, que nos permite. Las bendiciones también que usted le da al hermano Mario, para que pueda, en esta porción de la palabra, traernos siempre, como es su costumbre, en el camino correcto que usted nos ha enseñado. Gracias por esas bendiciones, Padre. Gracias por las bendiciones de mantener esta plataforma. Gracias por permitirnos estar siempre unidos con los hermanos, a pesar de la distancia, pero cerca del corazón. Por todas esas bendiciones, Padre, nos sentimos siempre contentos, orgullosos de estar juntos con toda la hermandad. Le pedimos, Padre, que siempre proteja a usted, a los hermanos que están mal de salud, a los hermanos que tienen algún problema, alguna circunstancia que en estos momentos aqueja a su persona, que no le permite estar tranquilo, para que con su providencia divina, mano bendita, permita que usted puedan recuperarse o de la salud o de los problemas que la aquejan, para que ellos o nosotros podamos andar en el camino de justicia que usted nos ha enseñado, predicando su santa palabra. Sus bendiciones, Padre, acompáñanos, Padre, sus bendiciones para que esta reunión sea de la forma correcta como siempre lo ha sido, en unión de la hermandad, aprendiendo, edificándonos y andando en fe, que usted siempre nos ha pedido que tengamos y las obras que debemos realizar para estar un día al lado suyo. Gracias, Padre, en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Jorge. Vamos a darle aquí entrada a varios hermanos que están aquí esperando. Muy bien. Hoy pues seguimos con las profecías mesiánicas. Eh, Le damos bienvenida a los hermanos que están llegando y vamos a compartir pantalla. Hoy vamos a tocar el tema del Mesías Salvador, o sea, la información que aparece pues en el antiguo pacto con las características del Mesías en cuanto a que traería salvación. Su propósito era salvar, pues. Ya vimos en uno de los primeros estudios que tuvimos que donde el antiguo pacto pues habla precisamente de Cristo. Cristo mismo dijo que, como lo vamos a leer ahorita, que Moisés y los profetas pues hablaron de él y después vimos al Mesías Rey, al Mesías Dios. Hoy vamos a ver al Mesías Salvador, porque eh, lo que vamos a entender, hermanos, es ver cómo Dios fue dejando señales, pues. Dios fue dejando información que cuando la acumulamos o cuando la analizamos de una manera correcta y viéndolo hoy desde el punto de vista de que ya tenemos el nuevo pacto que nos revela muchas cosas, pues se nos hace fácil entender cómo Dios sí venía anunciando al Mesías. Eh, entonces, en esta serie de estudios, pues hemos tocado esos puntos. Esperemos poder tocar más adelante este, las profecías sobre cómo Cristo derrotaría a Satanás, también las profecías sobre el tiempo de gracia y de misericordia y de alegría que traería el Mesías. Y bueno, tratar de ver cómo todo eso que Dios prometió en el antiguo pacto, cómo se cumple en el nuevo, pues.
Entonces, aunque para el pueblo de Israel no fue fácil o no era fácil comprender el alcance de todo lo que Dios estaba diciendo, de todas las cosas que se estaban anunciando, pero sí había suficiente información como para que el pueblo de Israel y sobre todo los principales líderes y todas estas personas tuviesen las herramientas, hermanos, el conocimiento parcial para recibir y reconocer al Mesías cuando viniera, pues, porque ese era en sí uno de los propósitos divinos, mostrar de que el pueblo de Israel, un segundito aquí, hermano, ¿eh? Que el pueblo de Israel pudiese reconocer, pues, eh, al Mesías cuando llegara, pues. No era fácil, pero vamos a ver cómo Dios habló de diferentes maneras sobre este hombre y los eventos que él traería, pues. Entonces, como hemos hablado, el antiguo pacto de principio a fin habla del Mesías, pues, pero no lo identifica propiamente como el Mesías, sino que lo identifica de muchas maneras, pues. Este, um, por ejemplo, en Génesis 3:15 lo identifica como la simiente. En Génesis 49:10 lo identifica como Silo. En Deuteronomio 18:15 como el profeta a quien escucharía el pueblo. En el Salmo 2:2 como el ungido, o sea, el consagrado para el servicio a Dios. Ungido, pues, de ahí viene la palabra Mesías, o la palabra Mesías viene de ungido, pues. También se le llama piedra y cabeza de ángulo, Salmo 118:22. Emanuel, Isaías 7:14. Renuevo, Isaías 4:2, Jeremías 23:5, 33:15, Zacarías 6:12, pues. Y vemos que todo esto era una manera como Dios llamaba al mismo hombre, a la misma persona que vendría a llevar esto adelante, pues. El siervo justo lo llama Isaías 53:11, el cordero, Isaías 53:7, raíz de Isaías, Isaí, perdón, Isaías 11:10, el rey, Zacarías 9:9, el redentor, Job 19:25, admirable, Isaías 9:6, consejero, Isaías 9:6 también, Dios fuerte, el mismo versículo, Padre eterno, el mismo versículo, príncipe de paz, Mesías, se le llama en Daniel 9:25 y 26, Señor, se le llama en Miqueas 5:2, varón de dolores, Isaías 53:3, Salvador, Zacarías 9:9, y también se le llama hijo de hombre, pues, ¿ok? En Daniel, pues. Eh, y todo esto, pues, eran una manera como se describía a este hombre que vendría. Tal vez el pueblo de Israel y los principales dirigentes, aquellos que escudriñaban la palabra, eh, tal vez el problema que ellos tuvieron es que muchas veces ellos se quedaron en estas explicaciones, en estas profecías, se quedaron en el cumplimiento literal, pues en el tiempo de ellos, pues con algún rey, con algún hijo de algún rey, pues, pero algunas de ellas no la llegaron a aplicar al Mesías como tal, pues. Y eso lo vemos hoy como ellos explican, pues, y dan a entender que, por ejemplo, Isaías 9:2, 9:6, perdón, ellos no lo aplican al Mesías como tal, pues, sino que era a algún rey de Israel, pues. Y también, pues, vidas como la de Moisés, la de José simbolizan la vida de Cristo, el ministerio de Cristo. Entonces, por eso es que Cristo, como lo vimos en uno de los primeros estudios que vimos en la plataforma, no el día domingo, sino entre semana, por eso Jesucristo reprendió pues a los judíos, pues porque a los fariseos, a los escribas, porque a pesar de que ellos estudiaban la palabra, no le creían a Moisés. Pues entonces en Juan 5:39, Jesucristo dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Cristo certifica, hermanos, que
las escrituras, y está hablando del antiguo pacto, da testimonio de él, pues. Entonces, lo que le está diciendo a ellos es que ellos podían comprender, recibir, entender que el Mesías estaba allí solamente aceptando lo que decía las escrituras. Y luego le dice, pues ratificando lo mismo en el 46-47, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Fíjense lo que dice él. Si ustedes le creyesen a lo que está diciendo Moisés en las escrituras, también me creerían a mí. Y dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque de mí escribió él. O sea, que Moisés escribió de él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, bueno, hoy vamos a estudiar esta parte de lo que es el Mesías Salvador. ¿Ok? Entonces, el propósito final del Mesías, siendo Dios, siendo Rey, siendo Señor, era traer libertad, pero un tipo de libertad no esperada por Israel, y por eso fue que se confundieron y no lograron comprender. A pesar de que tenían el Isaías 53 que hablaba claramente de los sufrimientos del Mesías, pues. Entonces dice, eh, ellos se entendía que ellos, el Mesías traería un tiempo de bendiciones, de felicidad, de paz, de alegría, pero ellos no esperaban esa libertad que vino a traer Cristo. Israel esperaba un hombre fuerte, un guerrero que guiara al pueblo a la victoria sobre sus enemigos, librándoles de la cautividad y el yugo de las diferentes potencias que le dominaron, pues. Entonces, como ellos no vieron esto en Jesucristo, y entonces no lo aceptaron como un salvador, como su salvador, no lo reconocieron como ese Mesías que ellos estaban esperando. Y finalmente, pues ellos mismos lo asesinaron. Entonces, el Mesías vino para salvar a Israel. Y no solo a ellos, sino a todos los hombres. Pero la salvación que ofrecería era muy diferente a la que Israel estaba esperando. Ese era el meollo del asunto, pues. Jesús es el Salvador de todos los hombres, vino para librarlos. ¿De qué? No de otros hombres, no del dominio de algún gobierno, un gobierno humano, sino vino a librarlos del pecado, de la potestad de Satanás, de la potestad de las tinieblas, de la enemistad contra Dios. Cristo vino a salvarlos de la ira venidera, de la condenación y del sufrimiento eterno. Y esto no lo entendieron ellos. Y de hecho, pues todavía no lo siguen entendiendo. Porque cuando usted, no sé si han hablado con algún judío, cuando cuando se habla de Jesucristo, ellos no entienden cómo es que alguien crucificado iba a traer liberación al pueblo de Israel. Entonces, nos dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Entonces, aquí es donde dice que viene tu rey, aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Pero el punto que quiero tratar hoy es un rey salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, rey, ¿ok? Vendría a salvarnos. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra salvador, hermano? Significa, desde luego, salvar, también socorrer, liberar, ayudar, amparar, favorecer y librar, pues. ¿Ok? El Salvador es aquel que vino a socorrer a los hombres. ¿Para qué? Para liberarlos del pecado y darles salvación. Porque todos sabemos, como nos dice la palabra, que todos los hombres estaban atados por las artimañas del diablo, por el engaño del diablo. Estaban lazados, pues, porque dice la palabra que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento
de las personas. Bain dice quitar o librar a alguien de una carga, opresión o peligro. Entonces, la palabra Salvador quiere decir alguien que viene a quitar o librar a alguien de una carga, de un yugo, de un peligro, de una situación que perjudica y daña su existencia. Entonces, este era el propósito, ¿ok? Entonces, Cristo utilizó, pues, el profeta Isaías tal vez es uno de los profetas que más, o sí, o es el profeta que más se hace referencia en los evangelios, porque básicamente su libro aporta mucha información sobre el Mesías, aporta mucha información sobre la salvación que traería Jehová, como dice en la Reina Valera, pues. Y ese tiempo de dicha y felicidad, de las misericordias firmes a David que vendría, pues. Por ejemplo, en Isaías 61, del 1 al 2, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Ok? Esto pareciera estar diciéndolo Isaías. Sin embargo, podemos ver en el nuevo pacto que esto también se aplica y Cristo lo usó para él. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, aquí se describe en gran parte la misión del Mesías, ¿ok? Eh, Predicar las buenas nuevas o las buenas noticias de salvación, ¿verdad? Él anuncia o él dice que Dios lo ungió a él y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, ¿ok? A vendar a los quebrantados, o sea, a traer sanación, pero no pensemos solamente en la sanación de los milagros que hizo Cristo en su tiempo, sino a la sanación espiritual que trae Cristo, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad, y esto es la parte de la salvación que viene a ofrecer Cristo, a publicar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué, hermano? El nuevo pacto nos permite comprender que primeramente a los cautivos del pecado, a los cautivos del diablo. Dice, y a los presos apertura de la cárcel, o sea, a liberar a aquellos que estaban en prisiones de oscuridad, pues, aquellos que estaban bajo las tinieblas. Y el 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, un tiempo de bonanza espiritual, un tiempo de alegría, un tiempo de dicha y el día de venganza del Dios nuestro, o sea, el tiempo en que vendría la justicia de Dios a consolar a todos los enlutados. Esta era la Mesías, se describe aquí la misión del Mesías y Cristo lo aplica para él, pues. Lucas 4, del 16 al 21, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Fíjense que allá dice a poner en libertad a los presos, aquí Cristo lo parafrasea de una manera diferente, dice a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, notemos, hermanos, que esta declaración que empieza haciendo Cristo, dice, aplicándola a él, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y viene anunciando todo lo demás. Cristo está diciendo que ha sido ungido por Dios para eso. ¿Y qué quiere decir ungido, hermanos? Pues es la palabra Mesías o Cristo. Y esto en parte describe de una manera muy global, en parte lo que era la misión de Cristo. ¿Ok? Anunciar, sanar, pregonar libertad, anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces, Cristo vino a salvar, hermanos. Por eso es que el Mesías era tan esperado por el pueblo de Israel, pero ellos esperaban una salvación diferente y aún siguen esperando al Mesías, porque ellos no entienden que la salvación que vino a ofrecer o que ofreció el Mesías y que ofrece el Mesías es pues una salvación que tiene que ver en el ámbito espiritual, no material, físico. O sea, el Mesías venía a salvar. En Isaías 9, del 2 al 4, dice la palabra, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, perdón. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y entonces notemos aquí las bendiciones espirituales que vendrían con el Mesías. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Realmente un tiempo de dicha. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y el 4 nos habla de la liberación que daría, porque tú quebraste su pesado yugo, el yugo del pecado, el yugo de las tinieblas, ¿ok? El yugo de Satanás y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. En este caso, ¿quién es el opresor? Pues podríamos hablar del Imperio Romano en el tiempo que se cumplió esto, pues. Pero esto tiene una aplicación aún más, porque el opresor de, de los hombres es Satanás y el pecado, como en el día de Madián, pues. Entonces, vemos esta actividad salvadora del Mesías, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Entonces, Isaías 9, los primeros versículos, tienen que ver con el Mesías. Eso es reconocido por todos, porque aquí habla del niño, un niño nos es nacido, ¿ok? Ese niño que nos es nacido, pues se le llamará Padre Eterno, se le llamará Dios fuerte, admirable, príncipe de paz, etcétera. Isaías nos sigue hablando, pues en otras partes dice Isaías 49, del 6 al 7, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Entonces nos dice el 6 al final, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Ok? Porque el Mesías, el siervo de Dios, vendría a traer salvación. ¿Qué tipo de salvación? Bueno, yo creo que Isaías 53 están los versículos que dan clave de lo que realmente vendría a ser el Mesías y demuestra que no era precisamente esa libertad que estaba esperando y que sigue esperando el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, Isaías fue realmente usado por Dios para traer estos mensajes al pueblo de Israel, mensajes con muchas profecías en que tenía cumplimiento parcial en el tiempo de la deportación de Babilonia, pero que también tiene un cumplimiento para el tiempo del Mesías. Isaías 62 del 11 al 12 dice, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra
Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, y he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. He aquí viene tu Salvador, y he aquí su recompensa con él. ¿Ok? Isaías 62, hermanos, ya es la segunda parte del libro de Isaías. Tiene que ver con el tiempo en que ya el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Esto tiene una aplicación para el tiempo de Babilonia, pero también tiene una aplicación mesiánica. Entonces, ya viendo lo que es la actividad salvadora, o sea, que era liberar, bendecir, traer eh, tiempo de alegría, entonces lo que nos enseña también el libro de Isaías es que la salvación vendría por medio de su muerte, pues. ¿Ok? Entonces, aquí nos da un dato nuevo, interesante, que es tal vez la parte que no pudieron entender los judíos, pues. ¿Ok? O sea, Jesús vino a anunciar salvación, libertad, pero no era como un rey terrenal, pues. No vino a sublevar las masas para que se levantaran en armas contra el imperio romano. No, ese no era su propósito. La libertad que anunció y vino a dar es una libertad espiritual. Buenas noticias a los pobres, porque serían ricos espiritualmente, y no estamos hablando de pobres monetarios. Sanaría los corazones trayendo esperanza, consuelo, paz, liberaría a los cautivos, a los esclavos del pecado y de las tinieblas, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. La mayor opresión, yugo duro que ejerce el diablo sobre el hombre es el engaño, hermano. Porque mediante el engaño los mantiene cegados para que sigan bajo la potestad de las tinieblas, sigan practicando el pecado, estén separados de Dios y destinados a la condenación eterna. Entonces, él engaña a las masas para que no les resplandezca la luz de Cristo. Pablo habló de la misión que le había sido dado, Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, Pablo tenía que abrir los ojos, ¿ok? De las masas, de los gentiles, por medio de la predicación del evangelio, ¿ok? Tenía eso de abrir sus ojos, de que entendiera, pues el propósito era que se convirtieran de las tinieblas a la luz y salieran de la potestad de Satanás a la potestad, a la autoridad de Dios. Esta es la salvación que Cristo vino a ofrecerle a las personas y que Cristo le dio esa misión a los apóstoles. Y además, las bendiciones espirituales que vendrían tras eso, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. El perdón de pecados era necesario porque los pecados son los que hacen división entre Dios y los hombres, Isaías 59:2. Y por medio del perdón de pecados, pues reconciliarse con Dios y traer herencia entre los santificados. Entonces, el diablo ha tenido sometida a la gente, pues. Segundo Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, del diablo. El diablo engaña, miente y usa todo lo que tiene a la mano para tratar de mantener a las personas bajo engaño y no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, todos los hombres, como nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que logra el diablo, mantener a las personas bajo, bajo el pecado para que estén destituidos de la gloria de Dios, para que no tengan oportunidad de salvación, para que sean condenados. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte,
la muerte espiritual, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo vino Cristo a dar esta, pues? Esto que era lo que se venía, lo que venía a ser Cristo, hermano. Cristo venía a salvar. Ahora, en el antiguo pacto no se anunció que esto sería la obra del Mesías. ¿Por qué el pueblo de Israel no entendió, pues? En Isaías 53 son versículos que muestran que Dios sí reveló, pues, cuál era el propósito de la venida del siervo de Dios. Nos dice en Isaías 53, 5 al 6, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjense que el punto, el centro de lo que iba a ser Cristo era este, eh, trabajar en función de los pecados de la humanidad, de los hombres, del pueblo de Israel, de las rebeliones que habían tenido contra Dios. Entonces dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. O sea, Cristo vino a traer paz, pero ¿de qué manera? Pues él sufrió el castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Entonces dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, aquí nos muestra una característica o varias características de lo que sería la labor del Mesías, y era combatir al pecado. Ese era el propósito, hermano, porque él vino a morir, y es lo que está diciendo acá, por las rebeliones y los pecados del, de los hombres, pues, ¿ok? Y además de eso, vino y sufrió el castigo que merecíamos todos para traer la paz a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y aquí en el 6 dice, pues todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en este hombre, en este Mesías, el pecado de todos nosotros. Entonces, la muerte de este siervo de Dios sería por causa de los pecados de la humanidad. Isaías está hablando de él y está incluyendo al pueblo de Israel. Dice, fue herido por nuestras rebeliones, pero nosotros hoy sabemos que esto también aplica a los gentiles, porque a los gentiles se les extendió la salvación que vino a traer Cristo. Entonces, interesante, hermanos, cómo Dios, a través del profeta Isaías, revela, pues, que ese ministerio, esa salvación que traería el Mesías, tenía que ver con el pecado. El castigo de todos los hombres, que todos los hombres merecían, fue sufrido por Cristo para darnos paz. Es lo que se llama la sustitución. Quienes tenían que morir éramos nosotros, los hombres pecadores, pero murió fue Cristo. Él nos sustituye y Él lleva el peso del dolor, del escarnio, del castigo y de la muerte para darnos vida a nosotros. Entonces, por eso es que el nuevo pacto nos ayuda a entender que Él pagó por todos los pecados de toda la humanidad. Y ese sacrificio es suficiente para dar por inocente al culpable, arrepentido y obediente. Un segundito, hermano. Ok, entonces, el propósito de su muerte, pues también nos lo dice el mismo Isaías. Él no vino a morir por ser asesinado, sino que su propósito era ver linaje. Isaías 53, 10, 11 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, la palabra expiación es pagar el precio por el pecado, ¿ok? Dar la ofrenda por el pecado,
dice que una vez que haya puesto su vida en expiación por el pecado, esto lo está diciendo 600 y tantos años antes de que sucediera, verá linaje. ¿Qué es ese linaje, hermanos? Hombres y mujeres que siguen al Señor, que se refugian en Él, que salen de la potestad de las tinieblas, que son obedientes, que sus pecados han sido perdonados. Cristo ha visto ese fruto de su trabajo, hermano, en nosotros, en miles de cristianos, millones de cristianos que se han convertido a través de los tiempos. Dice, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y el 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto, hermanos? La salvación que él trae por medio de su muerte, de su sacrificio. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, pues. Entonces también, ok, traería justificación. Justificación en el nuevo pacto nos ayuda a comprender que tiene que ver con eh, declarar a alguien como inocente de pecado, pues, y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, el linaje del Mesías, ¿ok? Esa descendencia que vendría a través de su sacrificio, de su muerte, no son hijos naturales, ojo, como muchos dicen que Cristo tuvo hijos, no, somos hijos, somos engendrados por medio de la palabra, pero esto es porque hay un sacrificio, el sacrificio del Mesías por el medio, ¿ok? Entonces no somos engendrados de carne y hueso, sino somos engendrados por la palabra de Dios, por el poder del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Bueno, básicamente es la palabra del Señor, pero sabemos que el fundamento, como dice 1 Corintios 1, 15, del 1 al 4, pues el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Pues esas son las buenas nuevas de salvación y las grandes bendiciones que vienen por medio de él. Entonces, 1 Corintios 4:15 dice Pablo, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, pero en Cristo Jesús. Entonces, Cristo vino a traer salvación por medio de su muerte y eso es lo que nos narra y se profetiza en Isaías 53, que no lo estamos analizando completo porque si Dios permite lo analizaremos en otro estudio, pero básicamente esa salvación fue anunciada en los profetas, pues, especialmente en Isaías. También en los salmos se habla, por ejemplo, el Salmo capítulo 2 habla de los sufrimientos, pues del ungido de Dios. También ahí lo anuncia, hermano. Entonces, las características de lo que vendría a ser Cristo, hermanos, pues pasaba por su muerte, por su sacrificio. En Juan 1 del 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ok? Entonces, todo aquel que ha creído en el Evangelio, se ha arrepentido de sus pecados, ha confesado su fe en Jesús, se ha bautizado en agua, forman parte de ese linaje que fue profetizado que Cristo vería, el fruto de su sufrimiento. Ese Mesías le daría nuevos hijos a Dios. Jesús hizo y sigue haciendo esto, y él trae justificación, libertad y salvación, pues. Entonces, el Mesías, veniera a salvar, pues. Tenía el título de rey, tenía el título de Dios, tenía también el título de hombre, ¿ok? Pero venía y vino a salvar a la humanidad. ¿Y qué salvación ofrece él? Pues salvación eterna, porque eso es lo que vino, pues ese Salvador que venía sobre un pollino haciendo una entrada, pues, con gran humildad, pues,
Hoy entendemos que el Salvador trae una salvación eterna, no es momentánea, no es que va a liberar de un opresor y después seguimos en lo mismo, no, la libertad que ofrece Cristo, la liberación es eterna. Entonces Cristo habló en su tiempo cuál era el propósito de su ministerio, pues. Por eso es que se le llama, pues, y se conoce, pues, como el Mesías Salvador, el ungido de Dios para traer no solamente buenas nuevas, sino también para traer esa salvación que todos los hombres necesitaban. Juan 3 del 16 al 18, lo conocemos muy bien, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, venía el Cristo a salvar al pueblo de Israel, levantándolo en armas y derrotando física y materialmente al pueblo, al imperio romano. No, hermanos, eso no fue lo que anunció la palabra. Fue malinterpretado por los judíos y sigue siendo malinterpretado. Juan 5:24 digo, de cierto os digo, dice Cristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ok? En Mateo 25:46 dice, e irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, nos habla el antiguo pacto en alguna parte de esta salvación eterna que traería el Mesías. Bueno, por ejemplo, si leemos ya el capítulo final de Daniel, capítulo 12, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Libertado de qué? Del pecado y de la, del, de la potestad de las tinieblas. Todos los que se hallen escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esto tiene una aplicación en el tiempo del Mesías, la salvación que él trajo, ¿ok? Aunque lo que leemos entre líneas también pareciera tener una aplicación para el tiempo del fin, pero en primer lugar es una aplicación para el tiempo de las bendiciones espirituales que traería el Mesías. Y notemos que aquí dice que unos, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí se anuncia el castigo final y definitivo. Unos irán a vida eterna y otros a vergüenza y confusión perpetua. Entonces, este reino, el reino del Mesías, están conformados por personas que no morirán, no estamos hablando físicamente, sino estamos hablando de la muerte espiritual y que finalmente ya llegará el tiempo en que la muerte será derrotada, la muerte física. En Daniel 2:44 nos dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Un reino eterno. En el mismo Daniel 7 del 13 al 14 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Aquí se identifica el Mesías como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido.
Jesús en muchas oportunidades se hizo llamar a sí mismo hijo de hombre o el hijo del hombre. En Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día y de reposo. Entonces, hermanos, lo interesante que vemos en estos versículos es que podemos notar cómo Dios sí habló de este hombre que traería salvación, e inclusive también da detalles de la clase de salvación que traería. Pues. Lo único era necesario juntar toda esa información. Hoy es más fácil porque tenemos el nuevo pacto y lo estudiamos y a través de él podemos entender en gran manera el antiguo pacto, pero no fue que Dios no lo anunció. Por eso Cristo le dijo, si creyerais a Moisés, me creerían a mí. Pues. Para concluir, el Mesías de Dios es Jesucristo, el Santo de Dios, el ungido de Dios, el Salvador. Según de Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Su misión como ungido de Dios era salvar a los hombres del pecado, de la potestad de Satanás y de la condenación eterna. Bien, mis hermanos, este era el estudio para este día. Espero que les pueda servir y ayudar pues, en la comprensión de cómo Dios pues, ha actuado y cómo ha revelado y cómo dio detalles pues, de este hombre que vendría a traer salvación. Que Dios les bendiga. Vamos a pedirle a nuestro hermano Sergio que nos acompaña, hermano, nos puede ayudar con la oración, por favor. Amén, mi hermano. Oremos. Buenas tardes. Dios eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que encontramos en ella. Gracias por el Salvador prometido que ha hecho vida en nosotros. Te damos gracias, Señor, por el perdón, por la esperanza de la vida eterna y por habernos llegado, Señor, con la buena nueva del Evangelio. Oramos para que este beneficio, este eterno regalo que ha venido a nosotros pueda permanecer por siempre. Ayúdanos, Señor, para ser fieles a aquellas palabras, para poder alcanzar las promesas que tú tienes para con nosotros. En tu gracia, Señor, pedimos una bendición para los hermanos que han tomado el tiempo para estar acá, que tú puedas ayudarnos, Señor, para caminar con paso firme, sabiendo que delante de nosotros hay un cielo, Señor, que nos espera. Bendice a nuestro hermano Mario por el esfuerzo para compartir con nosotros, para instruirnos, para enseñarnos, y bendice a hombres como él, Señor, que toman tiempo para la preparación y la edificación de tu cuerpo. Gracias por todo, Señor. Estamos eternamente agradecidos y te simplemente decimos gracias porque has sido tremendamente bueno con nosotros para proveer de todas las cosas, especialmente para la salvación de nuestra alma. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. hermano. Gracias, hermano Sergio, por la oración y gracias por acompañarnos. Bien, nuestro hermano Néstor, Néstor, no lo veía. Hermano, tenemos alguna visita en Facebook. Sí, hermanito, tenemos a la hermana Alicia Zamora, Jorge Goncalves dice, también está ahí también en la pantalla, hermano. Dice. Luis Ortiz quiere ser doble bendición el hermano, por eso. Eso, ¿Ya? Y Seila Soto y Carmelo Velázquez, eso es lo que tenemos hoy día. muy bien, muy bien. ¿Mensajes? No. No hay mensaje, hermano. Los hermanos el día domingo no trabajan mucho en las cosas del Señor. No, bueno, me imagino que están llenos de tanto comer y nosotros no le damos tiempo de hacer la digestión. Gracias, Eso, hermanos. De Buena nada. tarde para todos. Amén, buenas hermana tardes. Clara. Dios le bendiga. Bien, Gracias, hermanos, hermano. si quieren comentar alguna cosa o preguntar, bienvenidos. Hermano Está Rogelio. todo. Bueno, quería saludar a quien no haya saludado y también darle gracias al hermano Mario Arellano por esta palabra que le ha puesto el Señor y que no solo nos hace eh, meditar, sino que cada día nos acercan con estas palabras tan, en cierto modo, en algunas
parte dura, pero en otras que es como un caramelo que los dan y que nos hacen al entender más lo que dicen las bendiciones, que Dios nos dará, nos acercamos más al Señor y tratamos de cumplir todos sus mandamientos. Por eso, muchas gracias, hermano, y ojalá que todas las naciones que están oprimidas y todo, eso ya lo agrego por otra parte, sean liberadas con la palabra del Señor y también que sea la voluntad de Él y no la nuestra. Gracias. A usted, hermano Rogelio, gracias por su comentario. Hermano John, Sí, hermano, muy buen estudio, hermano, para seguir nutriéndonos de esas palabras que están allí escritas y saber una vez más que gracias al Mesías allí anunciado desde el Antiguo Testamento, nosotros podemos tener la vida eterna. Aparte de eso, de que hay un hermano que quiere hacerle una pregunta, se lo voy a pasar, hermano. ¿cómo no? Bueno, muy buenas tardes, hermano. El Buenas Señor los tardes. siga bendiciendo en este día con esta edificación. Bueno, la pregunta es que nosotros, los gentiles, pues, estábamos en las potestades de las tinieblas y por medio del Evangelio que Dios le dio la potestad a su Hijo amado en el cielo y en la tierra, nos libró de esas potestades, pues. Entonces, Él tiene potestad, Cristo tiene potestad aquí de salvar a las personas que creen el Evangelio eterno, el Evangelio verdadero, para el perdón de los pecados, pues, por medio del bautismo. Y entramos, Dios nos añade y nos entramos al reino, que es la iglesia, ¿verdad? Y también tiene poder en el cielo. El poder que habla el Señor ahí es que es la vida eterna. Pregunto, pues, porque dice que tiene potestad aquí en la tierra y en el cielo. Ya aquí estamos en el reino, ¿verdad? Entonces, Ok. queda en nosotros ganar y estudiar bien, cuidarse la vida eterna, pues buscar ganarse la vida eterna. Ahora tenemos una carrera que ya entramos en el reino, ¿verdad? Entonces ahorita tenemos una carrera espiritual que es para la vida eterna. Personalmente, pues espiritual, cada uno, cuidarse, velar, orar, y como nuestro hermano Pablo, pues, dijo que había peleado la carrera, la carrera que tenía por delante, y, la ganó, pues. Esa es la pregunta. Bueno, buenas tardes, hermano. Buenas tardes. O sea, pero entonces la pregunta en sí sería, hermano, ¿cuál? La potestad, o sea que lo que yo quiero saber, como Dios tiene potestad y por medio de su Hijo, el diablo tiene potestad aquí en la tierra también, porque dice que la potestad de la tiniebla es del diablo, ¿verdad? Ajá. Entonces, exacto. Entonces, lo que yo estoy entendiendo, pues, que por medio de nuestro Señor Jesucristo tiene la potestad de salvarnos y librarnos, y el diablo tiene la potestad que también, el que está preso, pues, está encadenado, está como estaba yo, pues, en las tinieblas. ¿Es así? Sí, sí, o sea, nosotros en el momento que creímos y obedecimos la fe, pues en el bautismo, nosotros, como nos dice Colosenses 1:17, creo que es, 16:17, pues hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pues. Nosotros estamos en el reino de Cristo, pues. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Pues que ya nosotros no estamos bajo la potestad de Satanás. Satanás trata de hacernos caer, Satanás anda como león rugiente buscando que devorarnos, pero mientras nosotros nos mantengamos alerta, también el Señor nos ayuda a que no seamos devorados, pues. Entonces tenemos una gran bendición. Por eso Cristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, pues tiene vida eterna. O sea, ya nosotros estamos disfrutando de una especie de vida que Cristo nos está dando, pues, pero que se culminará, será ya definitiva después de la muerte o cuando Cristo regrese. Entonces sí, hermano, así es. Bueno, muchas gracias, hermano, y que Dios los siga bendiciendo a todos ustedes allá por esa edificación. Y así es,
tenemos que seguir en esta lucha espiritual. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted, hermano? Luis Rivero, el tío de John Mills. Ah, bueno, bienvenido, pues. Un gusto Hermano encontrarlo. Mario, Ajá, hermano Jorge. Jorge Figueroa, sí. Hermano, a ver si me puede ilustrar en una parte que no la tengo del todo clara. Sabemos que las profecías fueron dadas en el Antiguo Testamento y que no existía el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento y que los sacrificios en el altar eran para recordar el pecado. Sabemos que el Evangelio, que es el centro de salvación, ¿no? La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados es lo que permite la salvación. Entonces me preguntaba, ¿y lo que estuvieron en el Antiguo Testamento no tiene perdón de los pecados? ¿O hay otra forma? Pero si hay otra forma, estaríamos haciendo inútil la muerte de Cristo. ¿Cómo se salvaron ellos? Porque Dios vino a salvar a todos. Tengo ese vacío y la verdad que ahí no sé si usted me puede ilustrar o sería otro tema, ¿no? Entonces, hermano, por favor. No, bueno, se lo voy a responder de una manera rápida, pero sí sería bueno estudiarlo a profundidad, pues. Eh, Primera de Pedro, capítulo 1, dice que Cristo fue destinado como un cordero desde antes de la fundación del mundo, o sea, ya Dios tenía esos planes, ¿no? Cuando hablamos de la gracia de Dios, el otro punto es, siempre lo relacionamos con el nuevo pacto, porque es la gracia bajo Cristo, pues bajo la muerte de Cristo. Pero cuando estudiamos el antiguo pacto, vemos que también la gracia de Dios se manifestaba, pues. No había venido Cristo, pero se manifestaba. Por ejemplo, la ley, en el caso de David, la ley exigía que David tenía que ser muerto, pues. Ahora, ¿por qué no fue muerto? Por qué no fue apedreado y depuesto de su, de su reinado? Bueno, ahí lo dice cuando dice que Dios ha remitido tus pecados, pues, te ha perdonado los pecados. O sea, la ley no podía traer perdón de pecados, la ley de Moisés no traía perdón de pecados, pero Dios sí podía perdonar por gracia al que él quisiera perdonar. Ahora, ¿en función de qué? Y ahí es donde viene la parte que es más complicada. El sacrificio de Cristo, hermanos, lo podemos ver de dos maneras. Como retroactivo, o sea, cuando Cristo murió, se hizo retroactivo a todos los santos que han sido perdonados en el antiguo pacto. ¿Ok? Es una manera de verlo. La otra manera de verlo es cuando, por ejemplo, uno compra algo a crédito. Yo recibo el beneficio ahorita, ¿verdad? Pero yo tengo que terminar pagándolo en muchos meses. Pues, por ejemplo, cuando alguien compra una casa, pues. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? El otro aspecto es que los del antiguo pacto recibían el perdón de pecados como adelanto al sacrificio de Cristo, pero todo pasaba por el sacrificio de Cristo. Aunque Cristo no hubiese muerto, hermanos, ya todos esos pecados estaban siendo, ¿cómo se llama? Perdonados, remitidos en función del sacrificio de Cristo. Es un tema muy interesante, pero a veces puede confundir. Pero lo que le puedo decir así en palabras muy sencillas es que el sacrificio de Cristo, aunque no hubiese muerto, ya estaba trayendo perdón de pecados a los que vivían bajo el antiguo pacto, a los santos, ¿no? A los que obedecían. Eso, hermano. Ok, hermano. Sí, claro. Okay. Me interesa bastante, hermano. Gracias, hermano. Muy bien. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, mis hermanos, entonces vamos a culminar. Gracias por sus preguntas, gracias por los comentarios, gracias por acompañarnos. Y bueno, que nuestro Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Que Dios nos ayude a seguir perseverando y luchando por la vida eterna. Gracias por acompañarnos.